¿Cómo le va? Les saluda Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Alerta de desalojo para los inquilinos que no han pagado su renta en California. La moratoria vence en 48 horas. Sin trabajo se podrían quedar los empleados escolares de la ciudad de Nueva York si no se vacunan este viernes. Cobrar por hora y no por prenda terminada. Es la nueva ley aprobada en California que protegerá a los 45,000 trabajadores de la costura. Les pagarán por hora trabajada respetando el salario mínimo. Una victoria para este sector. Malverde, el santo patrón, llega a las noches de Telemundo. La nueva serie narra la vida de este Robin Hood mexicano que tiene hasta una capilla en su honor. Está en Sinaloa, México, y hoy la conocemos. Anuncio, quedan poco más de 48 horas para que los inquilinos que no hayan pagado sus alquileres en California sean desalojados. Son más de 724,000 las personas que tienen el retraso en el pago de su renta. Están ahora muy preocupados porque estaban protegidos por una moratoria por la pandemia, y esta es una situación que se ha ido complicando en las últimas semanas. María Paula Ochoa nos tiene todos los detalles. María Paula, cuéntanos desde California. Adelante, te escuchamos. Nicole, esta es una semana crítica para los inquilinos en el estado de California, ya que el 30 de septiembre se vence la moratoria de desalojos y todavía son miles y miles los que no pueden cumplir con el compromiso de su renta. Y esto pues podría llevar a una marea de personas que pierdan su techo si es que son desalojados. De hecho, en el condado de Los Ángeles hay unos 700,000 inquilinos atrasados con sus pagos y se espera que haya hoy un voto por parte del Consejo del Condado para extender la prórroga para pagar la renta, al menos entre quienes residen en su territorio, y otorgarles otra serie de beneficios. Activistas han estado abogando por esta causa en manifestaciones afuera del concilio, pidiendo acciones concretas, la extensión de la moratoria, el perdón de la deuda y asistencia legal. Que pongan un abogado que nos protejan a nosotros, porque ahorita por lo regular protegen a los dueños y los inquilinos nos están dejando prácticamente en el limbo. Y es que una de las grandes preocupaciones es los acosos a los que están enfrentándose estas familias por parte de los propietarios, que en algunos casos, en su impotencia ante la protección que hasta ahora ha otorgado el gobierno, pues han utilizado técnicas ilegales para presionar a sus inquilinos, lo que, Nicole, los pone en una situación muy compleja entre la espada y la pared, porque no pueden pagar la renta y por otra parte pues tienen que soportar los acosos de los propietarios de sus propiedades. Por eso es que piensan que más allá de extender la prórroga para la renta, es muy importante que les otorguen asistencia legal. Regreso contigo, Nicole. Y ahora, buenas noticias, gran cambio en el pago a los trabajadores textiles en California. Ahora van a cobrar por horas su trabajo en lugar de por cada prenda terminada, después de que el gobernador Gavin Newsom firmara una ley que convierte a California en el primer estado en eliminar el trabajo de compensación por el pago fijo por pieza. Sí se va a respetar el salario mínimo, será a partir de enero y beneficiará a unos 45,000 trabajadores en la industria de la costura en California, el segundo sector manufacturero más grande del área de Los Ángeles. Elimina el pago por pieza, que es lo que nos está afectando mucho. La diferencia va a ser abismal. Yo ganaba entre $6 la hora, como una esclavitud moderna. Manda un mensaje a la industria que tienen que tratar con más respeto a sus trabajadores, principalmente inmigrantes, principalmente mujeres. No son máquinas, son personas y efectivamente hay muchas mujeres migrantes trabajando en malas condiciones en el sector de la confección textil, sobre todo en el área de Los Ángeles, y los impulsores de esta ley pues quieren que las vidas de estas personas cambien y sean mejor. Según pasan las horas, aumenta la desesperación entre los familiares de la joven de 19 años, Milla Marcano, por encontrarla. Milla desapareció en Orlando, Florida, el viernes por la tarde y no hay pistas que puedan llevar hasta ella hasta este momento. Arantxa Loizaga está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Cuéntanos un poco sobre esta truculenta historia, porque hay muchas partes. Exactamente, Nicole. Mira, te comento, la primera vez que fue reportada por su familia como desaparecida fue el pasado viernes 24 de septiembre, alrededor de las 5 de la tarde. Marcano tenía que haber tomado un vuelo rumbo a Fort Lauderdale, pero nunca lo tomó. Dejó de contestar mensajes de texto y también llamadas por parte de la familia y fue ahí
cuando se hizo ese reporte oficial. Ella fue vista por última vez en el complejo de apartamentos Arden Villa Apartments, lugar en donde incluso ella también trabajaba. Y cuando la policía comenzó a buscarla, se dio cuenta que había una persona que se convirtió en una persona de interés, que trabajaba en el departamento de mantenimiento de los departamentos, ¿verdad? Y que esa persona tenía una llave maestra que incluso entró al apartamento de Marcano y que encontraron cuestiones sospechosas, por eso se giró una orden de arresto en contra de esta persona que fue identificada como Armando Manuel Caballero, de 27 años. Ahora bien, empezaron los detectives, alrededor de 30, a buscar a Marcano y la familia también tiene un clamor muy importante. Vamos a escuchar a la abuela. Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa. La queremos mucho. Pidiendo a la gente, si la han visto, por favor, llaman a la policía. Ara, yo sé que también en este hombre de interés que estabas mencionando, ¿qué pasó con él? ¿Lograron detenerlo? Mira, básicamente cuando las autoridades lo identifican como persona de interés porque trabajaba en el departamento de mantenimiento, platicaron con la gente, se dieron cuenta que este muchacho al parecer tenía un interés de tipo romántico con Marcano, que ella no estaba interesada, y fueron a buscarlo. Pero desafortunadamente esta persona aparentemente se quitó la vida en su apartamento y obviamente todas esas preguntas que se le querían hacer pues han quedado sin respuesta. Es por eso que la búsqueda continúa, más de 30 detectives están involucrados y ojalá y aparezca pronto Marcano. Vamos a estar muy atentos a eso, Ara. Muchísimas gracias por la información. Las penurias que pasan la mayoría de los migrantes en la frontera cobran una nueva dimensión cuando sale a la luz el calvario que muchos sufren como consecuencia de los secuestros a manos de bandas de traficantes de personas. Damián Bonmatí, del equipo de Telemundo Investiga, nos adelanta parte de una serie de reportajes especiales sobre estas víctimas. Adelante, Damián, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Les saludo desde un puente fronterizo. Es uno de los escenarios clave de la historia que le contamos hoy en Noticias Telemundo Investiga. Decenas de miles de migrantes han sido retornados de Estados Unidos a México y cuando hacen este camino y ven bienvenido a México, se convierten en el punto de mira de grupos de secuestradores. Hoteles, tiendas o incluso algo tan básico como los taxis al cruzar este puente fronterizo se convierten en sus amenazas. El taxista solamente me escuchó hablar varias veces. Al él poder identificar mi acento, él me dijo que yo venía a México a pedir asilo para irme a Estados Unidos. Que él podía decirle a los del cártel de que estaba con un venezolano y me podía entregar para que ellos me secuestraran. Algunos de estos migrantes vieron incluso cómo asesinaban a sus compañeros por no tener dinero. Cuando nos lo comentaban en la entrevista se hacía difícil creer que esto ocurre tan cerca de estos puntos fronterizos con Estados Unidos. Me gustaría que conocieran a estos migrantes secuestrados con quien hablamos. Será a las 6:30, 5:30 hora del centro en Noticias Telemundo. Y el presidente Joe Biden quiso dar ejemplo a recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Decidió hacerlo apenas unos días después de que fuera recomendada por los CDC. Biden tiene 78 años y recibió esta tercera dosis en la Casa Blanca. Allí dijo que los refuerzos son muy importantes, pero lo más importante que tenemos que hacer es conseguir que más gente se siga vacunando. Y la recomendación es que deben recibir el refuerzo los mayores de 65 años, personas en riesgo de salud y las que estén expuestas con trabajos en contacto con el público. Esto incluye a trabajadores de hospitales, escuelas o supermercados y se debe inyectar 6 meses después de la vacunación completa, que hasta ahorita es solamente con la vacuna de Pfizer. Y los maestros y el personal de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tienen ahora una nueva fecha para estar vacunados. Es el próximo viernes, esta fecha límite, un paso más en el mandato de vacunación que busca garantizar la salud en las escuelas. María Vargas Pion, muy buenas tardes. Tú nos tienes la información. Adelante, cuéntanos.
Buenas tardes, Nicole. Desde la medianoche entró en vigencia el mandato de vacunación para los 43,000 trabajadores del sector de la salud de aquí de la ciudad de Nueva York, y justamente anoche la gobernadora del estado firmó una orden ejecutiva que le permite desplegar la Guardia Nacional a hospitales, así como emplear a trabajadores de otros estados si es que hay escasez de empleados en las instalaciones médicas. Ayer la red de hospitales más grande de este estado le dijo a Noticias Telemundo que despidieron al menos a 24 empleados que rehusaron vacunarse. Sin embargo, de acuerdo a las últimas cifras oficiales del estado, el 92% del personal de hospitales ya está vacunado. Nicole, de otro lado, un juez falló a favor de continuar con el mandato de vacunación para los empleados del sector de educación. Ahora los maestros y trabajadores de las escuelas tienen hasta el viernes para vacunarse. Es lamentable porque después que nos tenían a nosotros como héroes, incluyendo a las personas que trabajan en los hospitales, ahora nos van a votar como si nada. Entonces no entiendo, porque si dicen que quieren salvar vidas, entonces ¿por qué van a mandar a miles de personas a la línea de desempleo? Bueno, y maestros han dicho que pelearán hasta en la Corte Suprema su derecho a decidir a vacunarse o no. Regreso contigo, Nicole. Y en otra información, atentos a lo que le vamos a contar. La DEA ha lanzado una advertencia seria a quienes compran pastillas por internet porque ha descubierto que 2 de cada 5 pastillas piratas o falsas que ha decomisado recientemente contenían dosis letales de, escuche esto, fentanilo. Basta una sola de ellas para causar la muerte, como ya ha ocurrido en otros casos. Los narcotraficantes producen esta droga sintética fácilmente en laboratorios y la venden como si fueran pastillas para las que hace falta receta bajo nombres como Xanax, Vicodin o Percocet, algo sumamente grave. Más de 20 heridos dejaron las violentas protestas en el sureste de Guatemala entre pobladores y autoridades por la falta de energía eléctrica. Lamentable lo que está pasando en el país. Fueron 12 horas de enfrentamientos y cortes de carreteras, un cerco que impedía el paso, integrado en su mayoría por mujeres que fueron violentamente desplazadas por las fuerzas antimotines. Muchos se quejaban de haber pagado la factura de la luz y en cambio no tener electricidad en sus casas. Han quedado a oscuras. 120 policías de Honduras están listos para formar una caravana que los lleve a Estados Unidos. Todos, desde la escala básica hasta oficiales, han renunciado a sus empleos alegando acoso, malos tratos y pésimas condiciones laborales que violentan sus derechos humanos. Se quejan también de no tener vacaciones, de la mala calidad de los alimentos que reciben en las instalaciones policiales o de jornadas de trabajo de 24 horas seguidas. Y cambiamos radicalmente de tema y les recuerdo que Telemundo estrena hoy la nueva serie Malverde, El Santo Patrón. Y bueno, pues a propósito de este estreno, vamos a conocer la única capilla de Jesús Malverde que hay en el mundo entero. Lleva abierta más de 4 décadas en el estado mexicano de Sinaloa y cada año la visitan miles de personas. Mario Perea nos la muestra. Esta es la capilla más famosa de todo Sinaloa, dedicada a Jesús Malverde, quien nació en Mocorito en 1870. Aunque para muchos Malverde es el protector de los narcos, cuenta la leyenda que Jesús Juárez Mazo, nombre verdadero, en vida fue el protector de los desamparados. Malverde era robar a los ricos para los pobres, por eso lo hicieron el bandido generoso, bandido porque robaba y generoso porque el dinero se lo repartía a la gente. Cansados de sus hechos, el gobierno puso precio a su cabeza y en 1909, cuando Malverde tenía 39 años, fue capturado, ahorcado y ahí dio inicio su leyenda. Según cuentan, aún estando colgado, un hombre que había perdido a sus vacas le prometió que si lo ayudaba a encontrarlas, lo bajaría y le daría una sepultura digna. Cuando el señor acabó su petición, salieron todas las vacas del monte y se juntaron al cuerpo de Malverde. Fue cuando el señor lo bajó y lo enterró en puras piedras. El señor divulgó el milagro que Malverde le había hecho. Fue cuando Malverde empezó a crecer y empezó la gente a pedirle. Conociendo de los milagros de Malverde, un día el padre de Jesús sufrió un asalto en el que recibió múltiples disparos que lo dejaron al borde de la muerte. Él le hizo la promesa que si lo ayudaba a sobrevivir le haría una capilla. Mi papá se alivió, gracias a Dios y a él, y le empezó a construir esta capilla. El santuario fue fundado en 1979 y a pesar de que la iglesia no reconoce a Malverde como santo, desde que abrió sus puertas ha recibido a miles de fieles de todo el mundo, quienes hacen todo tipo de peticiones. Yo estoy muy agradecido porque sí, yo he venido a tocarle aquí en su capilla y le he pedido que nos ayude con más trabajo,
nos cuide, nos proteja y realmente pues aquí estamos. Y están seguros de que el estreno de esta noche de la serie Malverde, el Santo Patrón por Telemundo, hará que muchas más personas conozcan la historia del santo y quieran visitar su única capilla en el mundo. Mario Perea, Noticias Telemundo. Y ahora podrá ver esta historia plasmada en las pantallas de Telemundo. No se pierda el gran estreno esta noche de Malverde a las 10:09 Centro. Síganos en nuestras redes sociales y visite noticiastelemundo.com para más información.